Muy bien, entonces vamos a practicar con los simuladores. A ver, por ejemplo, acá hay tres simuladores para de tipo fundamento, ¿no? Y también me parece que acá hay un simulador para vector interno. Entonces, la idea es practicar cada uno de estos simuladores. ¿Muy bien? Entonces vamos a practicar con... Acá hay cuatro intentos. Ah, acá hay cuatro intentos y acá también hay cuatro intentos. Muy bien. Entonces, el primer simulador, a ver, vamos a practicar con el primero. Dice, dura 26 minutos, tiempo límite una hora. No, el puntaje mínimo es 26. Son 40 preguntas, 26 hay que aprender, aprobarlas correctamente. Nos dan una hora, ¿no? Muy bien. Eh, Ya, comenzamos con el simulador. a ver, A ver, vamos a ver cómo va. Ya. El simulador también está preparado para que al final nos demos cuenta en qué hemos fallado. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo vienen las preguntas. Dice, su auxiliar, acá viene en la parte izquierda están las preguntas, en la parte derecha está, eh, puedo navegar no, con las hojas y está el tiempo también que está avanzando. En fin, primero está la pregunta. Muy bien. Pregunta uno dice, su auxiliar contable le ha hecho llegar un borrador de su formulario de la declaración de la renta. Usted comprueba si los datos son correctos. ¿Qué aspecto de la información está comprobando? Dice, ¿no? Un borrador de su formulario de la ahí veo declaración básicamente, comprueba si los datos son correctos. veo, a ver, sociedad contable, de declaración de la renta, usted comprueba si los datos son correctos. Si son los correctos, mm, claro, yo veo un poco de ahí de integridad, ¿no? La integridad, sí, la integridad. Muy bien. Si nos hemos equivocado, no importa, porque al final no, nos indica, ¿no? ¿Por qué nos hemos equivocado? Este, nos explica. Muy bien. La dos dice, al fin de contratar un seguro contra incendios, una oficina de administración debe determinar el valor de los datos que maneja. ¿Qué factor no es importante para determinar el valor de los datos de una organización? El contenido de los datos, hasta qué punto se pueden recuperar datos perdidos, incompletos o incorrectos, el carácter indispensable de los datos para los procesos de negocio, la importancia de los procesos de negocio que hacen uso de los datos. O sea, ¿cuál de las cuatro alternativas no es importante? Dice, al fin de contratar un seguro contra incendios, una oficina de administración debe determinar el valor de los datos que maneja. ¿Qué factor no es importante para determinar el valor de los datos de una organización, por ejemplo? Ah, no es importante, ah, ok. Hasta que se pueda recuperar. Puede recuperar datos perdidos. La B. Bien, muy bien. Muy bien. El acceso a la información es cada vez más sencillo. Sin embargo, la información tiene que seguir siendo confiable para poder ser utilizada. ¿Cuál de los siguientes aspectos no es relevante para la confiabilidad de la información? El acceso a la información es cada vez más sencillo, sin embargo, la información sí tiene que seguir siendo Tiene que, confiable. tiene que seguir siendo confiable. Confiable es más que nada de... Me parece, Confiable ¿cuál de los es más siguientes que nada... aspectos no es relevante para la confiabilidad de la información? Ah, no es relevante. Cantidad. La cantidad, ¿no? Una oficina de administración va a determinar los peligros a los que usted expuesta. ¿Cómo denominamos un posible hecho que puede afectar negativamente a la fiabilidad de informaciones? Va a determinar los peligros a la... ¿Cómo denominamos un posible hecho que puede afectar negativamente? Negativamente, ¿no? Eh, la- Dice, ¿cómo denominamos un posible hecho que puede afectar negativamente? Ese es este riesgo, ¿no? sí. Porque dice, ¿cómo denominamos un posible hecho? El riesgo puede pasar como no puede pasar, ese riesgo.
Ujú. ¿Cuál es el propósito de la gestión de los riesgos? Determinar la probabilidad de que ocurra. ¿Cuál es el propósito de determinar la probabilidad de que ocurra? No, determinar el daño causado, no, conocer la amenaza a la que se después. ¿Cuál es el propósito? Utilizar medidas para reducir riesgos a nivel aceptables. No, conocer amenazas a las que no. Me parece que es la D, ¿no? Utilizar medidas para reducir riesgos. Lo que pasa es que ese es el objetivo cuando se hace una gestión de riesgos. Es reducir los Sí, riesgos a un nivel aceptable por la organización. La dice sí, determinar la está bien. probabilidad de que ocurra un riesgo. Bueno, es parte de determinar el daño causado por el posible accidente, causar las amenazas. Me parece que es la D, ¿no? Sí, la de ese. ¿Qué afirmación sobre el análisis de riesgos es correcta? Los riesgos que Vaya, son ¿cuál es la analizados correcta? pueden... Los riesgos que son analizados pueden clasificarse. Sobre análisis de riesgo. En un análisis de riesgo tiene que considerarse todo el detalle contenido. No, esa no es. Un análisis de riesgo se limita a la no. Un análisis de riesgo sencillo de realizar completamente una de cuestiones estándar. No. Los riesgos que son analizados pueden clasificar. Bueno, la uno, ¿no? Los riesgos que son analizados pueden clasificarse. Ah, sí, es verdad. Ujú. Ah, probablemente La uno, ¿no? Sí. ¿cuál de los siguientes ejemplos puede clasificarse como fraude? Fraude. Infectar un órgano con virus. No. Realizar una transacción no autorizada. Interceptar líneas de comunicación y redes. Utilizar Internet de trabajo con fines privados. Fraude, interceptar líneas de comunicación y redes. Ese es, ¿no? La 3, sí. Un posible riesgo para las compañías es un incendio. En este caso, si realmente hay un fuego, se puede producir un daño directo e indirecto. Un ¿Cuál posible es el riesgo para ejemplo de la daño comunicación. directo? O sea, las consecuencias. Pérdida Directo, de... claro. ¿Cuál? Sí, ¿cuál es el ejemplo de daño directo? Sí. Se destruye una base de datos, pérdida de imagen, pérdida de confianza de clientes, ya no se puede satisfacer, no, esa no. Pérdida de confianza de cliente tampoco. Se destruye una base de datos, un posible riesgo para la comunidad de incendio, en este caso, si realmente hay un fuego, se puede producir un daño directo o indirecto. Daño directo, pérdida de imagen, no se produce. Bueno, se destruye una base de datos, pérdida de confianza de los clientes, ¿no? No son satisfactorias ya no se pueden satisfacer las obligaciones jurídicas. Si es un posible riesgo para las compañías. Se destruye la base de datos, pero porque es algo, ¿no? Una base de datos se puede destruir. La pérdida de la imagen, eh, bueno, me parece que cuando hay un incendio, están preguntando qué daños materiales se pueden perder, ¿no? La confianza con el cliente es algo, no es material, no es, es algo, es un activo, sí, pero es un activo intangible. La imagen también es intangible. La D dice, ya no se puede satisfacer las obligaciones jurídicas, no, eso no. Para mí que es la, porque una base de datos es algo físico, ¿no? Bueno, dice, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de daño directo, no? Sí, Claro, la A. la información tiene una serie de aspectos de confiabilidad. La confiabilidad está continuamente amenazada. Algunos ejemplos de amenazas son un se suelta, alguien modifica accidentalmente la información, uso de los datos con fines particulares o datos falsificados,
¿Cuál de los siguientes ejemplos constituye una amenaza para la confidencialidad? Confidencialidad, a ver, la modificación, no intención de datos, no, el uso de datos con fines para... La C, El uso de datos con fines particulares es una forma de mal uso y constituye una amenaza para la comunidad. Sí. Ujú. Cuando se presenta un incidente de seguridad de información, hay cuatro pasos sucesivos, ciclo del incidente. ¿Cuál es el orden de los pasos? mm, El daño sigue el incidente, el orden de los pasos en el ciclo del incidente, la B, ¿no? amenaza, incidente, daño, recuperación. Ujú. ¿Cómo se describe mejor el propósito de la política de seguridad de información? La política de seguridad proporciona direcciones y apoya la gestión en materia de seguridad de la información, ¿no? Ese es, ¿no? Sí, entonces el plan de seguridad hace que la política de seguridad de la información sea concreta, el plan incluye medidas de seguridad elegidas. La B, ¿no? Mm, bueno. Una empresa registra los siguientes incidentes. Un detector de humo no funciona, alguien rompe la seguridad de la red, alguien pretende ser miembro del personal, un archivo de ordenador no puede ser convertido en un archivo PDF. ¿Cuál de estos incidentes no es un incidente de seguridad? Incidente de seguridad. Alguien pretende ser miembro del personal. Un archivo no puede ser convertido. No, eso no. Alguien rompe la seguridad de la No, pero red. dice, ¿cuál de los La... siguientes no es un incidente de seguridad? Un detector de Ok. humos no funciona. Sí. Bueno, un archivo de ordenador no puede ser convertido a un PDF, ¿no? Eso no, Claro, claro. no Eso tiene no, nada no tiene nada que que ver, ver. ¿no? Bueno, yo, sí, la 4. ¿Qué medida no contribuye a evitar el software malicioso? ¿Qué medida no contribuye? Es software malicioso. Una política de parches sí contribuye. Un programa de antivirus también. Filtrar correos basura también. Una contraseña no tiene nada que ver, ¿no? Mm, ¿Qué medida no contribuye a evitar software malicioso? Una contraseña en la PC no. Filtrar correos sí contribuye. La D, ¿no? a evitar el software malicioso. Una contraseña en el PC. Firmar el correo. Claro. Dice, ¿qué medida no contribuye a evitar el software? Un programa antivirus sí contribuye, ¿no? Una política de parches también activa. Filtrar el correo, bueno, ya, una contraseña, una contraseña, ¿no? Ujú. El responsable de la seguridad de la información de una compañía de seguros desea establecer una lista de medidas de seguridad. ¿Qué tiene que hacer en primer lugar antes de que se puedan seleccionar las medidas de seguridad? Establecer la vigilancia en el edificio, llevar a cabo ¿Qué una tiene que hacer en primer lugar antes de que se pueda seleccionar la medida de seguridad? ¿Para qué evento? El responsable de seguridad de la información de una compañía de seguros desea establecer una lista de medidas de seguridad. ¿Qué tiene que hacer en primer lugar antes de que se pueda seleccionar las medidas de seguridad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Establecer vigilancia del edificio? No. ¿Llevar a cabo una evaluación de desempeño? No. ¿Formular una política de seguridad? Sí. ¿Llevar a cabo un análisis de riesgo? Ah, bueno, también, ¿no? dice, Claro. antes de seleccionar los controles, nos está indicando qué proceso va antes. Bueno, los riesgos, sí. y uno de ellos es el análisis de riesgo.
¿Cuál es el propósito de clasificar la información? ¿No? ¿Cuál es el propósito de clasificar? O sea, ¿por qué se clasifica la información? Ah, Determinar qué tipo de información pueden requerir diferentes niveles de protección, sí, puede ser. Asignar información a un propietario, no. Reducir riesgo de ser, no. Prevenir acceso no seguro. Prevenir, pero tú con la clasificación, ¿cuál es la propósito de clasificar? Prevenir el acceso no claro, autorizado a la porque si información. yo no clasifico o clasifico mal, entonces pueden haber malos accesos, ¿no? Claro, Ujú. por ejemplo, si yo clasifico a un documento, le digo que en vez de confidencialidad, le digo que es de uso interno. Entonces, de uso interno es todos los empleados y yo le voy a dar acceso a todos los empleados. Entonces, si he hecho una mala clasificación, si no los he clasificado, entonces todos los documentos tienen acceso a todos. Entonces, hay que prevenir el acceso no autorizado a la Sí, información. exacto. Se necesita una autenticación fuerte para acceder a áreas altamente protegidas. En el caso de una autenticación fuerte, la identidad de una persona se verifica utilizando tres factores. ¿Qué factor es verificado cuando introducimos un número de identificación personal? PIN. Necesita una autenticación fuerte para acceder a áreas altamente protegidas. En el caso de una autenticación fuerte, la identidad de una persona se verificaría utilizando tres factores. ¿Qué factor es verificado cuando introducimos el número de identidad personal? Un PIN, ¿no? Algo que es parte de mí, ¿no? Un PIN de Algo seguridad, que yo algo tengo, que yo tengo, algo, claro, es algo que yo tengo, algo que yo conozca, algo que yo tenga, no, algo que yo conozco, pues, ¿no? algo que yo conozco, Claro, un PIN, porque algo que yo tengo puede ser algo que huellas, yo ¿no? tengo es fácil, algo que yo conozco, Ah, algo que yo conozco. sí. Ahí no vamos a dar cuenta, ¿verdad? Vamos a ver si lo pero ahí vamos a ver. 27. El acceso a la sala de informática se cierra mediante la utilización de un lector de tarjetas. Solo el Departamento de Gestión de Sistemas tiene tarjetas. ¿Qué tipo de medida de seguridad es esta? Una medida de seguridad física. Ujú. 4 miembros del personal del Departamento de Informática comparten una tarjeta de acceso a la sala de informática. ¿Qué riesgo conlleva esto? A los Si cuatro, comparten, o sea, si comparten se va a los niveles se una tarjeta de apaga. acceso. Sí, sí, no, no. Claro, cuatro mil, ok. Si se declara un fuego, no, si se aparece algo en la sala informática, Nada que- ok. ¿Qué riesgo conlleva? La persona sin autorización puede acceder a la sala informática sin ser vistas. La persona sin autorización, bueno, no, si desaparece algo que la sala informática no será claro quién es el responsable. Claro, la sé, ¿no? En la revisión de una oficina de administración hay una impresora que todo el personal puede utilizar en caso de emergencia. El acuerdo es que las hojas impresas han de recogerse inmediatamente para que no se las pueda llevar un visitante. ¿Qué riesgo implica para la información de la empresa esta situación? Puede utilizar en caso de emergencia. El acuerdo es que las hojas impresas han de recogerse inmediatamente En la para que no. recepción, ¿A cuál es el en la riesgo en recepción, caso, por ejemplo, no se recoja? Los archivos pueden quedarse en la almacenados en una recepción memoria. ¿qué riesgo implica? Los archivos pueden quedarse almacenados, no. Los visitantes pueden copiar, imprimir, no. Auto, pueden estropearse la disposición los visitantes, ¿la ve? ¿Qué riesgo implica para la información de la empresa esta situación? Puede estropearse personas excesivas, no. El visitante puede suplantar la identidad de un Ah, es que empleado. lo que pasa, hay el riesgo es que el visitante se puede pasar como empleado, ¿no? Y el empleado recoja todas esas hojas y se, O que los visitantes y también se la puedan lleve. imprimir. Claro. Por ejemplo, el visitante podría suplantar la identidad de un empleado. No decir, ya, yo también soy empleado
El visitante sabe que esos documentos, no, sabe de esa política, ¿no? Que no debe haber ningún documento después que alguien imprima. O sea, no debe haber ningún papel en la bandeja. Una vez que sale, ¿no? Alguien tiene que acercarse. Entonces, un visitante puede observar eso y ve, espera Los unos dos visitantes minutos, podrían ¿no? copiar e imprimir información confidencial. No, el visitante podría suplantar nomás por la ley. Claro. Las copias de seguridad del servidor central se guardan en la misma habitación cerrada que el servidor. ¿A qué riesgo se enfrenta la organización? ¿A qué riesgo se enfrenta? Si se estropea el servidor, pasará un tiempo antes de que vuelva. No, eso no. Si se produce un fuego, es imposible devolver el sistema a su estado anterior. Nadie es responsable de la copia de seguridad. ¿Se enfrenta el riesgo? No. Las personas que tienen un fácil acceso, no. Bueno, la B, ¿no? Dice, ¿a qué riesgo se enfrenta la organización? Que si se produce el fuego, es imposible devolver el sistema en su estado anterior. ¿O cuál podría ser? Dice, si se estropea el servidor, pasará un tiempo antes de que eso no. Nadie es responsable de copia de seguridad, no tiene nada que ver. Las personas no autorizadas tienen un fácil acceso a la copia de seguridad. Dice, las copias de Claro, seguridad del servidor central se claro, guardan en la tiene misma ese habitación problema, cerrada. claro, porque tanto las hojas como el servidor los estoy colocando en un mismo sitio. Alguna persona va a tener acceso al servidor, pero quizás no tengan acceso a los documentos, pero como van a estar ahí cerca, pueden acercarse y pueden ver esos documentos. Por eso las personas no autorizadas tienen un fácil acceso a las copias de seguridad. Ese es, ¿no? Las personas no autorizadas tienen un fácil acceso a las copias de seguridad. Claro, porque dice acá, las copias de seguridad del servidor central se guardan en la misma habitación cerrada en el servidor. O sea, en un mismo servidor están, en un mismo lugar está el servidor y están las copias. Claro, están las copias que no debería ser. ¿Pero qué Claro, tiene que ver entonces, el personal no autorizado? es que lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo acceso a, si yo tengo acceso a un servidor, yo entro, ¿no? Entro a la sala del servidor y yo estoy observando que al lado del servidor hay unas copias físicas, dice copia de seguridad del servidor. Supongamos que son documentos. Entonces yo fácilmente puedo verlos, ¿no? Sin tener acceso a esas copias de seguridad. Solamente tengo acceso al servidor nada más. Entonces dice, las personas no autorizadas tienen un fácil acceso a las copias de seguridad, porque no nos dice que están en una gaveta, nada, sino los han puesto cerca de un servidor. Dice. No, yo lo entiendo así. Las copias de seguridad del servidor central se guardan en la misma habitación cerrada que el servidor. ¿No? No, yo lo veía como que las copias de un servidor deben estar en otro lugar aparte de un servidor, ¿no? Pero no hay respuesta relacionada con eso. Lo más cerca es las personas no autorizadas tienen un fácil acceso a las copias de seguridad. Ahí vamos a ver la respuesta, a ver cuál es. Ok. Ahí en la respuesta no vamos a dar cuenta, quizás no está bien clara la pregunta, o lo he entendido mal, yo creo que ahí, a ver. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es maliciosa? ¿Cuál de las siguientes tecnologías es maliciosa? La codificación, algoritmo hash, la red privada VPN. Hash es bueno, la codificación, maliciosa. Bueno, virus, ¿no? Virus usado informático, Claro. programas espías. ¿Cuál de estos es un ejemplo de medida organizativa? ¿Cuál de estos ejemplos, cuál de estos es un ejemplo de medida organizativa? Copia de seguridad, codificación, segregación de deberes, guardar el equipo en una caja de conexión eléctrica, una habitación, segregación de deberes o copias de seguridad. ¿Cuál de estos ejemplos de medida organizativa? La segregación de deberes también es importante, ¿no? Porque ahí está Porque esto es inmerso un quién es el ejemplo de responsable medida de seguridad. organizativa. Medida organizativa, este, ¿La C o la A?
No, la C, La C, pues, de ¿no? creación de deberes. Eso la norma indica. El otro, guardar el equipo de reglas, no tanto. Ok. Ujú. ¿Por qué es necesario tener un plan de recuperación de desastres actualizado y probarlo con regularidad? Aquí está hablando del plan de recuperación de desastres. Esa es continuidad del negocio. Es Ah, decir, ya, igual vienen esas preguntas también. no, es que lo que pasa es que la continuidad del negocio es uno de los anexos. Es un Ah, ok, control del anexo A. ok, tienes razón. Para tener siempre acceso a copias de seguridad del cliente que están localizadas fuera de la oficina, no. Para poder sobrellevar los fallos que ocurren diariamente, no. Porque si no, en caso de un incidente de grandes proporciones, las medidas establecidas, las proporciones pueden no resultar. Claro, la C. La C, así. ¿Cuál es la autorización? No, ¿qué es la autorización? Es la autorización, la determinación de la identidad de una persona, no. El registro de acciones llevados a cabo, no. La verificación de la identidad de una persona, la verificación, no. Garantiza derechos específicos, claro, la D. ¿Qué importante norma jurídica en el área de la seguridad de la información ha de contemplar el gobierno de la empresa? Ha de contemplar el gobierno de empresas. Gobierno de empresas. El análisis de dependencia y vulnerabilidad. También 2000. El La gobierno de la legislación empresa. de seguridad de información. La legislación de normas. Qué La D importante será, ¿no? norma. La D, pues la D, sí, sí, Qué sí. importante norma jurídica. Norma jurídica en el área de norma jurídica. La 20.000 no es. 20.005, la 20.000 es gestión de seguridad de información. No, es gestión de servicio de TI. La 27.005, gestión de riesgos. La análisis de dependencia, no, eso no. La D es, porque lo puesto de manera genérica. No sé a qué legislación puede alguien pedir la inspección de datos que han sido registrados sobre su persona. En base a qué legislación puede alguien pedir la inspección de datos que ha sido registrado sobre su persona. Ley de protección de datos personales. Ah, ¿para qué es utilizado un control? Un control es para asegurar la seguridad de la información, para medir procesos, para proteger la información. O es Para, la B o es a la ver, D, para proteger la información, ¿no? sí, todas las siguientes medidas no representan una actividad que permite asegurar que el SXI está siendo implementado y mantenido dentro de una organización. Que no. Un minuto ya, mientras va leyendo. Ya. ¿Cuál de las siguientes medidas no representa una actividad que permita asegurar que el sistema de gestión de seguridad información está siendo implementado y manteniéndose dentro de una organización? Seleccionar los auditores y ejecutar auditorías para la organización. Aseguró que los resultados de la auditoría se informan a la dirección pertinente para la información.
Ya. ¿Cuál es la respuesta? Para mí la D, ¿ah? Ya la selección los sectores de todo el ya. Y luego los sectores del 12, no. Definir que el conjunto de teorías, definir para el conjunto de teorías una sola lista de criterios y un solo alcance. No, no necesariamente, ¿no? Porque la primera Mm, sí es. La segunda, seleccionar los editores y ejecutar auditorías para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Asegurar que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pendiente. Ya, pues, pues la D. Justamente debe haber diferentes auditorías, ¿no? Diferentes criterios de auditoría. ¿Cuáles son actividades de la fase ACT, dice, actuar? O sea, tenemos cuatro fases, ¿no? Planificación, ¿qué más? Ah, el actuar es el ejecutar. Revisión, monitorización, no, entendimiento de la organización, no, evaluar los riesgos. ¿Cuál sería? A ver, este, ¿Cuál es la actividad de la fase ¿cuáles A? son las fases? La fase según el ciclo de Deming Es es el de... planificar, ejecutar, monitorear y actuar. El actuar es la mejora continua. A ver, estaría ahí la mejora continua, sí. A ver, ¿qué más? Auditoría interna no, porque esa es parte del monitoreo. O sea, la C no es. Evaluación de riesgo, definir el alcance, ni la C ni la D. La A o la B, a ver, indicación de la no complementaria. La A puede ser la A. La A es mejora continua e indicación de las no conformidades. Indicación, ¿no? Claro, porque esta es parte Ya, bueno, eso del sí no... mejoramiento no sé. continuo. Ok, La fase de actuar es mejoramiento continuo. O sea, tenemos planificar, ejecutar, monitoreo y actuar, ¿no? O es actuar, yo lo entiendo como actualizar también, ¿no? Mejorar el SGCI. Mejora continua, actuar. mitigación de las no conformidades. ¿Cómo se priorizan los riesgos en la gestión de riesgos? No solo los riesgos del entorno no que se vive. ¿Cómo se priorizan los riesgos en la gestión de los riesgos? Mm, Listar. ¿Cómo se prioriza? Listar todos los riesgos, priorizar en base al valor de riesgo que se determine su prioridad de impacto. Listar los riesgos, priorizar en base al valor de riesgo, tratamiento de los riesgos. Listar los riesgos, priorizar en base al valor del activo, tratamiento mayor. Tratarlos de mayor valor primero. La D, ¿no? Sí, porque ahí se priorizar en base al valor del activo, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los pasos para llevar una auditoría interna? A ver. Seguimiento de la auditoría, realizar la auditoría, preparar la auditoría, conclusión de la auditoría. Preparar, seguimiento de la auditoría, preparar la auditoría, realizar la auditoría, conclusión de auditoría y seguimiento. Esa es la mejor. Realizar la auditoría, preparar seguimiento y conclusión de la C también. Creo que es la D, ¿no? Preparamos la La, auditoría, realizamos la auditoría, damos seguimiento de la auditoría y conclusión de la auditoría. primero prepara la Sí, sí, auditoría, no, 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 realiza no. la No, es auditoría. la La B. D también, ¿no? No, la B. La B La dice B preparar, realizar y después de realizar la auditoría, armo mis conclusiones de auditoría. Y después es la actividad de seguimiento de la auditoría. O sea, es la B. y la Acá, D, ¿cuál? la D, La, no, la D es, la D no, está sacando seguimiento. La primera son conclusión y seguimiento, ¿no? claro, primero es La conclusiones B. y después es seguimiento. Claro, acá la respuesta es aquí. Porque primero son las conclusiones de la auditoría. Acá digo, yo como auditor digo, no, he encontrado estas no conformidades y estas son mis acciones correctivas. Muy bien, entonces la empresa dice, ah, ya, muy bien.
Entonces, en una auditoría de seguimiento, voy a darle seguimiento a esas acciones correctivas, o sea, voy a implementar esas acciones correctivas, pero en una auditoría de seguimiento, o sea, ¿no? Después de conclusión y después de seguimiento. ¿Cuál es el nombre completo del estándar de seguridad de información? Ah, El seguridad de la información es IS 27000, seguridad de información. La, la C, creo que ¿no? la C, ¿no? Sí, sí, Porque es la C. 27001, pero no 27001, entonces la 27000, la 27000 2009. Ah, pero acá hay una cosa. No, la A es, Acá, ¿no? la A es, sí. Es que lo que pasa acá es la 27000, creo que es la versión 2009, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el nombre completo del estándar de seguridad de información? Porque 22 hay la 27000, No, hay la, 2022. hay la 27001, 27002. La No, 27001, no, pero la familia es 27000. de la 27000. Pero acá dice, ¿cuál es el nombre completo del estándar de seguridad de información? Ah, la ISO 27000. Pero la 27000 no recuerdo qué versión es. No sé si 2022 me parece que no haya. Es 2009 nada más. Sí, Ya, 2009 no sé si. vamos a arriesgarnos. 2009, porque acá no he escuchado 27000 2022, he escuchado 27001, 27002, pero no he escuchado la 27000. Entonces se queda desactualizado. Muy bien, vamos a ver eso, vamos a ver. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la entidad certificadora y la entidad acreditadora? La certificadora realiza una auditoría y la acreditadora avala la recomendación de la certificación. ¿Cuál es la diferencia entre la entidad Avala certificadora y entidad acreditada? La entidad realiza las certificadora recomendaciones de la certificación. y la entidad acredita. Una que te certifique y una que te acredite. La certificadora realiza la auditoría, avala la recomendación. Claro, la A, ¿no? Pero dice cuál es No, la pero diferencia. puede ser la A o la D, ¿no? La certificadora avala la auditoría, y realiza la recomendación de certificado. Ah, claro. No, pero al final, ¿quién emite la acreditación? La, O sea, no, ¿quién, la entidad, la entidad dice, certificadora certifica y la entidad sí, acreditadora es la que, bueno, acredita, ¿no? Pero la certificadora es para, por ejemplo, ¿es la que avala la auditoría? No. La que realiza la auditoría es la certificadora. Y la acreditadora avala la recomendación de la certificación. Esta es la A. ujú. Claro. Auditoría de tercera parte, ¿no? ¿Qué conceptos incluyen un riesgo? ¿Qué conceptos? Probabilidad de ocurrencia, valor del activo, valor. ¿No? ¿Qué conceptos incluyen un riesgo? Mm, creo que la A nomás, ¿no? La A, sí. Un riesgo que tiene controles de mitigación, pero va un poco más allá. Valor del activo. Pero acá el riesgo inicia con el valor del activo. Me parece que sí, ¿no? Valor del riesgo, valor del activo. Probabilidad de ocurrencia, impacto en el que la amenaza sector de la vulnerabilidad, control de mitigación. Puede ser la D, ¿eh? Puede ser la D o puede ser la A nada más. Probabilidad de ocurrencia, impacto de la más o menos que sea la A. O sea, tengo una duda. O es aquí o es, o es desde el valor del activo se considera el riesgo. Por ocurrencia, impacto o control de mitigación. Vamos a ver con la respuesta. Ahí vamos a dar cuenta. ¿Qué es un procedimiento? Ahí, ahí parece que es la D, ¿no?
Son instrucciones, claro, las instrucciones, ¿no? Paso a paso de cómo se va a lograr una sí, ¿Qué es una amenaza? La cantidad de veces posible que una amenaza puede explotar una unidad en un periodo de tiempo. Una debilidad, no. Un agente corriente que puede explotar una unidad. Eso es. Una la amenaza cantidad de veces. explota una vulnerabilidad. Este es, ¿no? Sí, la C. Es una vulnerabilidad, una debilidad siempre. La debilidad en el activo que puede ser explotado. Entonces, toca, ¿no? De vulnerabilidad, debilidad. Ninguna. Ah, ya, acá es. Ok, la C. Es un activo de información. Bueno, entre la C o la B, ¿no? ¿Cuál cree que sería? Que es un activo de información, a ver. Todo aquello que se debe proteger una organización. Ya. Ese es. ¿Qué es una política? Mm. Es un desarrollo de los parámetros de ejecución y cumplimiento. Ah, y acá, Un plan de acción para guiar, seguir una regla, hacer de documentar los no. No. Está entre la B y la C. La B parece, ¿no? Es un plan de acción para guiar decisiones y alcanzar objetivos. el más cercano es un plan, pues la B, la B. Y es la última. Es una política de seguridad de la información. Es una política de seguridad de la información. Ya. ¿Cuál cree que sería ella? Política de seguridad de la información. Es un documento que establece aquí cuándo y cómo se planea proteger sus activos. Es un documento que establece por escrito de por qué y cuándo una organización establece una guía de implementación y registro. Eh, la D, Así es. La B. Ya. Con nuestro tiempo podemos revisar, pero nosotros vamos a suponer que ya hemos hecho bien. Entonces, a ver. no, ahorita sí justo me voy a presentar un casito. Esperemos, pues, veamos el resultado de este. Lo Ah, continuamos el viernes. ya. Está bien. Voy a poner finalizar, ¿ya?
y a 30 de 40 se aprobó el examen. Entonces, acá, por ejemplo, rápidamente vemos lo que está en rojo es porque no hemos, hemos hecho mal, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar rápidamente. Por ejemplo, acá dice, ¿no? A fin de Que contratar un seguro contra revisemos. incendio, una oficina de administración debe tener el valor de los datos que nosotros hemos puesto el contenido de los datos. No, hemos puesto hasta qué punto se pueden recuperar los datos en completo. Y la respuesta era el contenido de los datos, dice que no es importante. Bueno, no hay retroalimentación. En algunos casos sí hay retroalimentación, en otros casos no hay retroalimentación. ¿No? No es importante para determinar el Ok, valor de los datos y contenido. A ver, otra de manera aleatoria. a ver. ¿Cómo se priorizan los riesgos? Ahí la respuesta B. Este, ahí la B dice, listar Ah, todos por los riesgos activos, menores en ¿no? base al valor de riesgo que se tiene listar los riesgos con mayor valor del riesgo primero. ¿No? Acá dice, la Mm, respuesta es correcta, porque los riesgos significa primero identificar todos los riesgos, no solo los que se perciben como de mayor valor. Luego estos riesgos se precisan basándose en su valor de riesgo, que se determina por su probabilidad de ocurrencia y el impacto que no, finalmente los riesgos con mayor valor de riesgo se tratan primero. Todos los riesgos con mayor valor. ok. Igual de coger otro más, la 54. Ujú. ¿Qué concepto incluye un riesgo? A ver, por ejemplo, acá, ¿Qué concepto incluye un claro, riesgo? ya ves, el valor activo, pero ya hay impacto. Allá. Ese es valor del activo, o sea, del valor del activo ya incluye un riesgo ya. El valor del activo, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Esos tres valores. ¿No? Mm, ujú. Ok. Y una más, la 19, Y la última, ya la última. ¿Qué significa para la información para la empresa de utilización? Ah, primero la respuesta. Los archivos pueden quedarse almacenados en la memoria de la impresora. Cuando la organización de una oficina de la universidad hay una impresora que todo el personal puede utilizar en caso de emergencia. El acuerdo es que las hojas impresas van a recogerlas inmediatamente para que no se les pueda llevar sí, digitalmente. pero si la, bueno, ahora hoy en día las impresoras se liberan con una clave, ¿no? Ahí es un Sí, tema. pues, no, los archivos mm, pueden quedarse almacenados en la memoria de la impresora. No, pero ¿cuál es el riesgo que hay? Los archivos pueden quedarse en la memoria de la impresora. ujú. Sí, pues. Y esta es ya de la número 7. Ya la última. Pues, ¿cuál de los siguientes ejemplos puede clasificarse como fraude? Y la número 2, realizar una transacción no Nosotros ponemos autorizada. la 3, Ah, interceptar línea de comunicación, y era la 2, no, la realizar 2. una transacción no Siempre cuando, autorizada. cuando el fraude, ahora que me acuerdo, esta probabilidad de fraude siempre está relacionado, ¿no? Esta probabilidad siempre está relacionado a transacciones no autorizadas. Siempre. Pero nosotros, yo recuerdo haber puesto el 2, pero bueno, ahí nos No, equivocamos. sí, nosotros Interceptar líneas de hemos comunicación y puesto el redes. número 3. Director de línea de comunicación y redes. Ujú. Bueno, ahí está. Pero al final Bueno, ya se ha aprobado. Ya, la siguiente sesión vamos a ver, vamos a platicar ya con otro simulador, ¿no? Para ver otras preguntas. Listo, entonces nos ok, quedamos aquí. Nos vemos listo. el día viernes. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.